Ya está con nosotros Rosicela Puglisi, ella es nutricionista con quien estaremos conversando acerca de los alimentos y qué podemos consumir para tener energía y sobre todo tener una alimentación saludable y balanceada. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y hablar de este tema tan importante para todos. Doctora, siempre escuchamos esa frase de que somos lo que comemos. ¿Realmente esto es cierto? ¿Por qué es importante tener una buena alimentación? Es correcto, no es una frase vacía, sino tiene mucho significado para todos los seres humanos. Digamos que el 80% de las enfermedades que padecemos, las crónicas, dependen de nuestro estado nutricional. Y generalmente pensamos que es la alimentación que llevamos ya en la última etapa de nuestras vidas, cuando no, realmente nuestro estado nutricional comienza desde el embarazo, o sea, desde que estamos en el Sí. útero materno hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, bueno, muchas veces esas enfermedades, ese infarto no fue por la alimentación de los últimos 5 años, sino desde la infancia, cómo nos alimentaron, porque bueno, está ese mito de que los niños pueden comer lo que sea porque son niños y se mueven y no les va a pasar nada. Entonces, son mitos que los nutricionistas estamos comenzando a romper, porque la idea es que la persona sea longeva y saludable a través de una adecuada alimentación, que sea equilibrada, lo más natural posible. Entonces hay muchos elementos que nos enferman y sí, dependiendo de lo que uno consume, puedes tener una vida más longeva, menos longeva, con salud o sin salud. Doctora, hay muchas teorías sobre cómo alimentarnos. ¿Es verdad que es importante el desayuno, que es la principal comida del día? Porque hay otras corrientes que dicen que es preferible hacer el ayuno intermitente, por ejemplo. Sí, digamos que existen tantas tendencias, tantas dietas de moda, tantos influencers que dan información que no son profesionales, que lo que han logrado es confundir a las personas. Si Sí. uno sale a la calle y hace una entrevista, lo que hay es una total confusión, porque bueno, en la mente de la persona empieza a tomar, digamos, el ayuno intermitente, la dieta keto, la dieta de los puntos, hace como una combinación y hace su propia realidad, ¿no? Entonces, y sí, hay mucha confusión, no se sabe lo Sí. que sí es científico y lo que sí es una moda o algo que está en tendencia, ¿no? Entonces, eso ha hecho gran daño a la población. El desayuno es importante, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para comer a ciertas horas. ¿Por qué? Porque también somos seres hormonales y las hormonas se secretan a ciertas horas. Si yo rompo ese equilibrio, ya no, el cuerpo no va a funcionar como debería. Nuestro cuerpo es muy sabio y trata de adecuarse a lo que uno hace con él, pero lo dañas a largo plazo. Entonces el desayuno es importante porque ya tú pasaste 10, 12 horas de ayuno en la noche, no tengo por qué pasar más tiempo. Entonces el ayuno intermitente que se hace durante las 10, 12 horas de la noche es positivo. Si lo hago durante el día, no. Puedes compensar, por ejemplo, una persona hipertensa, una persona diabética, con un ayuno intermitente va a empeorar su estado de salud, no va a ser positivo. Entonces, también las técnicas y los tipos de alimentación van adecuados a la edad, a su condición física, a sus patologías. No podemos generalizar. Doctora, ¿es un mito el hecho de que sea importante poder merendar entre comidas, meriendas saludables, por supuesto, no estoy hablando de snack? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Es recomendable? Es recomendable. De hecho, Ok. todos los que son mis pacientes saben que llevan una merienda a mitad mañana y a mitad tarde. ¿Por qué es importante? Sobre todo en la mitad de la tarde. Porque la diferencia de horario entre el almuerzo y la cena son muchas horas. Sí. Y generalmente, después de las 3 de la tarde, el pico de insulina, aun cuando la persona es saludable, no tiene hiperinsulinismo, pero la insulina se eleva a esa hora. Y el efecto inmediato es querer comer dulce. Si yo, en cambio, meriendo, bajo esa ansiedad, no estoy sufriendo de ganas de comerme un dulce, un chocolate, como algo saludable. Y otra cosa importante, si yo meriendo, no llego a la cena con esa, digamos, esa cantidad de Esa apetito, voracidad. hambre, sí, que Sí. seas feroz y que no puedas controlar, porque generalmente pasa otra cosa, cuando la persona está todo el día trabajando, se lleva su almuerzo, pero cuando llega a la casa que está tranquila, tranquilo, relajado,
es cuando quiere consumir esas grandes cantidades de alimentos y es la hora menos recomendable, porque sí está bien que no podemos saltar la cena, que es bueno cenar, pero tampoco es la comida principal, es solamente 10 o 15% de las calorías diarias. Entonces, si lo hacemos al contrario, obviamente vamos a aumentar de grasa corporal y de peso. Doctora, quiero que me cuente, sobre todo para la gente que de pronto vive en Venezuela y no tiene cómo comprar todos estos alimentos saludables porque son costosos, como por ejemplo una harina de almendras, ¿cómo puede sustituir estos productos por algo que también le sea beneficioso y saludable? Fíjate, no es necesario comprar productos que sean importados altamente costosos, porque la harina de almendra realmente se está utilizando en aquellas personas que tienen alergia a la harina de trigo y buscan un sustituto, pero también pueden ser las harinas de granos, puede ser harina de garbanzo, harina de lentejas, esas son mucho más económicas y también las podemos hacer en casa con el grano seco. Pero eso es muy específico porque ya allí se trabaja con la persona que tiene una intolerancia y no puede utilizar las harinas tradicionales, ¿sí? La harina de maíz precocida, la harina de trigo. Pero digamos que el gran problema, que es lo más costoso, es la proteína. Cuando nosotros hablamos de desnutrición, hablamos de una falta de proteína de origen animal. Y cuando hablamos de costo de los alimentos, lo más costoso siempre va a ser la proteína, porque es más caro producir huevo, carne, pescado, que producir vegetales, porque el costo es distinto, Pero de además que pronto la planta pudiésemos produce más. sustituirlo con los granos, por ejemplo. Sí, jamás va a ser lo mismo, ¿okay? Ahí hay una gran confusión, o sea, decir que la combinación de cereales me va a sustituir perfectamente el pollo, la carne, el pescado, el huevo, no. Lo que pasa es que si no tengo ese recurso, tengo que recurrir al otro, porque es mejor algo que nada, ¿no? ¿Qué sucede? Yo necesito 3 o 4 cereales para poder tener un grupo de aminoácidos y evitar la desnutrición. Es decir, yo tendría que combinar siempre arroz, un grano que puede ser lenteja, habas, caraotas de cualquier color, rojas, negras, y tengo que combinar el maíz. Necesito esas 3 para yo poder suplir un poco lo que son las proteínas de origen animal, pero así sea 2 veces a la semana, necesito esas proteínas de origen animal. ¿Qué Por sucede ejemplo, la en el grupo sardina familiar? pudiese ser un buen sustituto. Claro, pero no se usa mucho. Sí, No se usa mucho. pero es más económica, Lamentablemente ¿no? es un recurso, es mucho más económica y tiene 2 grandes beneficios. Es una fuente importante de proteína y es una fuente importante de omega 3 natural. Entonces no necesito ir a comprar el aceite de oliva costosísimo. Yo puedo solventar mi omega 3 en Venezuela con la linaza, con el aguacate y con las sardinas, por ejemplo. Si hablamos, Pero claro, hay que tener el conocimiento de esas fuentes para poderlas usar. claro, si hablamos del caso de nuestros niños en Venezuela, por ejemplo, cuando un niño no recibe la alimentación indicada, ¿cómo esto afecta a su normal crecimiento, su desarrollo? Sí, lo primero que va a suceder es la pérdida de peso o la falta de crecimiento ponderal, es decir, que el niño no aumenta la cantidad de kilos según su edad y el tiempo que se estima. Luego, cuando eso se hace más crónico, ya va a afectar la estatura. El niño no va a crecer en estatura según lo previsto por su genética. ¿Sí? Si, por ejemplo, el niño tenía una genética de 1,70, puede ser que quede en 1,60, 1,50, dependiendo el estado de desnutrición y el tiempo que pasó en ese estado. Luego que pasa eso, viene afectado lo que es la parte neurológica. El niño tiene mayor dificultad para concentrarse en la escuela, menor memoria, o sea, rendimiento escolar va muy por debajo. Muchas veces envían de las escuelas al psicopedagogo porque tiene problemas para el aprendizaje y cuando realizan la evaluación, lo que ven es que hay un estado de desnutrición que no está permitiendo el aprendizaje, ¿no? Entonces, esos son los 3 grandes problemas en la infancia. Doctora, ¿el agua de arroz y de avena tiene aporte nutricional para los niños? Sí, pero no va a cumplir con todo el requerimiento, porque realmente sería conveniente que el niño comiera el arroz y la avena, primero porque le da más saciedad y segundo porque tiene un aporte mayor. El agua puede quedar con algunas de las ventajas. Por ejemplo, el agua de avena te deja con la fibra si es un niño que sufre de estreñimiento. Pero la idea es hacerle su atol de avena, por lo menos para que no vaya en ayunas a la escuela. Puede ser. Y es un cereal que rinde para todo el grupo familiar.
no es tan costoso y rinde, porque eso es lo que tenemos que hacer, buscar alimentos que sean nutritivos y rendidores. Por ejemplo, dentro de las proteínas animales, el huevo es la más rendidora, porque 1 kilo de carne no rinde para más de un día para un grupo familiar de 4 o 5 personas. En cambio, el huevo sí, y lo puedes colocar todos los días en la arepa o hacer como revoltillo. Sí. Entonces hay que ingeniarse un poco eso, y cuando los recursos no son suficientes, recordemos que la prioridad son los niños. Es decir, si yo solamente tengo para comprar proteína para los niños, ellos son la prioridad, el adulto no. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento, él está aumentando su masa muscular, él necesita nutrientes. Nosotros los adultos ya estamos formados, lo que tenemos que hacer es mantenernos. Entonces, doctora, ya para finalizar, 3 consejitos, 3 tips para una persona que quiera tener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. ¿Qué puede cambiar? Entonces, comer a las horas, incluir, así sea un vegetal o una fruta diario, salir a caminar al aire libre, así sea media hora al día, evitar azúcar y frituras. Y ya allí tiene un 60% ganado a las enfermedades crónicas degenerativas. Ay, doctora, me encantó hablar con usted. Podemos hacer más adelante una entrevista sobre los efectos del azúcar y la sal. Hemos visto muchísimo material sobre eso, cómo el azúcar deriva a otras enfermedades. Así que bueno, eso da para mucho. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Feliz día. Gracias, igualmente. Bueno, nos despedimos luego de hablar el día de hoy sobre salud con este trabajo maravilloso del artista del graffiti español Ramón Puig, conocido como Werens. Él pintó, escuchen bien, una obra en el barrio San Blas de Petare, en Caracas. Él viene de Barcelona, España, y este artista de 54 años de edad visitó Venezuela para plasmar sus grafitis en las paredes abandonadas en el corazón de Petare, uno de los barrios más grandes de América Latina. Sus obras de arte urbano se esparcen por incontables muros de todas partes, lugares tan diversos como por ejemplo Marruecos, Venecia, Berlín, Bombay, Nueva York, Londres, Lisboa, entre muchos otros. Han visto brotar sus flores de entre las rendijas del asfalto. Pero lo cierto es que aquello que desprende el graffiti de Werens va más allá de la estética, tiene que ver con la denuncia, la reivindicación, y ahí lo tenemos con su arte en Petare, en pleno corazón de uno de los barrios más grandes y populosos de América Latina. Con estas imágenes desde Caracas, Venezuela, donde tenemos al popular Werens haciendo sus grafitis, nosotros nos despedimos por el día de hoy, y la invitación es para que nos sintonicen mañana con otra edición, otro programa de Buenos Días. A partir de las 7 de la mañana es la cita, hasta las 9, 2 horas de información, actualidad y este contenido de valor. La invitación es para que sigan en sintonía de BPI TV y disfruten de nuestra excelente programación. Feliz día para todos.